Mi nombre, mi nombre es Michael Giraldo. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Venga con ustedes, regálenme un minuto. Listo. Bueno, ahora sí. Entonces, damos por comienzo a la sesión de esta semana. El día de hoy tenemos al profesor Alberto Mendoza Domínguez. Les voy a dar una corta introducción del profesor Alberto Mendoza, profesor del Tecnológico Monterrey. Él contará con alrededor de 45 minutos para su presentación y tendremos alrededor de 15 minutos para resolver preguntas del público. Entonces, el profesor Alberto Mendoza cuenta con el grado académico de doctor PhD del Georgia Institute of Technology. En el Tecnológico Monterrey ha tenido diversas responsabilidades de liderazgo, las cuales han incluido director del Centro de Tecnología Limpia, director del Departamento de Ingeniería Química, coordinador asociado del doctorado en Ciencias de Ingeniería, director de la maestría en Sistemas Ambientales, líder del Grupo de Investigación en Contaminación Atmosférica, líder del Grupo de Investigación en Energía y Cambio Climático y director del Centro del Agua para América Latina y el Caribe. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha servido como miembro de diversos comités del ámbito académico, sector público y sector productivo en temas de calidad del aire, energía, cambio climático, medio ambiente y sustentabilidad. Actualmente es miembro del Comité Técnico Académico de la Red Nacional sobre Contaminación del Aire y Mitigación. Fernández, gracias. Comité de Desarrollo Sustentable, representante académico del Tecnológico Monterrey ante la University Climate Change Coalition. Además forma parte del Comité de Desarrollo Sustentable del Consejo de Nuevo León para la planeación estratégica del Consejo Técnico de Cambio Climático del Gobierno del Estado de Nuevo León. Y el doctor Mendoza lidera la iniciativa transversal Tech Nexus de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico Monterrey. En su trayectoria académica ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas con arbitraje riguroso, ha participado con más de 130 ponencias en congresos nacionales e internacionales y más de 30 ponencias por invitación. Ha contribuido a 10 capítulos de libros técnicos y ha coeditado 4 libros, siendo el más reciente Energy Issues and Transition to a Low Carbon Economy Insight from Mexico. El área de especialización del doctor Mendoza se encuentra relacionada con la ingeniería y ciencia de la contaminación atmosférica. Actualmente sus intereses en investigación están enfocados al estudio de forzadores climáticos de vida corta, carbono negro y marrón, indicadores para la evaluación a largo plazo de los impactos de estrategias de reducción de emisiones, empleo de técnicas de variables latentes para comprender el impacto de los sistemas tecnoeconómicos en la contaminación del aire y rutas de descarbonización y escenarios de cambio climático. Entonces doy el paso al doctor Mendoza. Adelante. Muchas gracias, Michael, por esa amable introducción y buenos días a todas, buenos días a todos. Agradezco la invitación que se me hizo llegar a través del doctor José Ignacio Huertas y un placer estar aquí con los colegas de la Red Relieve. Muy bien, pues el día de hoy voy a hacer una presentación que digamos que cambia un poquito la temática que venían ocurriendo en las presentaciones anteriores que tuve la oportunidad de ver un poco, que básicamente versaban sobre lo que para la red es muy relevante, que tiene que ver con la movilidad. Y platicando con el doctor Huertas, coincidíamos en que podría ser interesante plantear algunos temas que tuvieran que ver con otras aristas que tienen que ver con el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, en este momento deberían estar viendo mi pantalla por ahí, entonces, si no es lo propio, nada más avísenme.
y espero que se esté escuchando bien. En cualquier condición, nada más háganmelo saber. Pues entonces, decía yo, lo que ha estado ocurriendo en alguna de las presentaciones previas es que se ha hablado evidentemente del rol muy importante que tiene el hidrógeno verde hoy en día, particularmente con lo que tiene que ver con la movilidad. Sin embargo, también hay temas paralelos que tienen que ver con esta producción de hidrógeno, que en esta ocasión voy a estar platicándoles sobre los temas que tienen que ver con, por ejemplo, el uso del hidrógeno en los procesos industriales, ¿no? Y tratando de buscar ahí algunos paralelismos, como decía yo. Evidentemente es muy relevante el tema del hidrógeno verde. Este ciclo de conferencias es muy relevante, y cotidianamente en las noticias del sector, de los sectores industriales, uno puede ver eh, a, noticias como las que aparecen aquí, en donde hay una fuerte inversión que se está haciendo sobre la infraestructura del hidrógeno, la infraestructura del hidrógeno verde particularmente. En muchos ámbitos del orbe se están tratando de hacer nuevos desarrollos tecnológicos, hacer lo que se llama hydrogen to power, el uso del hidrógeno para el sector de movilidad, el uso del hidrógeno para el sector industrial, para el sector doméstico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el tema es ciertamente muy relevante. Ahora, nada más voy a permitirme tomarme unos minutos para poner un poco en contexto. Yo sé que esto se ha platicado en algunas de las presentaciones previas, pero solamente en caso de que alguno no lo haya visto por ahí. El hidrógeno en realidad se ha utilizado por mucho tiempo en el sector productivo. La manera en que típicamente hemos estado obteniendo el hidrógeno ha sido a través de lo que le llamamos el hidrógeno gris, en donde básicamente a través de procesos termoquímicos uno puede alimentar combustibles fósiles, petróleo, carbón mineral, etcétera, y a través de procesos muy bien conocidos de reformación uno puede generar hidrógeno. Evidentemente, un problema de estos procesos es que se genera CO2, como la materia prima es un combustible fósil que tiene carbono e hidrógeno. Al momento de sacar el hidrógeno, el carbono tiene que aparecer en algún momento y aparece en forma de emisiones de CO2. Lo que nos queremos mover cada vez más es tener que le llamamos el hidrógeno verde, que es obtención del hidrógeno a través de procesos de electrólisis, utilizando energía renovable para que todo el ciclo de vida de la generación sea lo más sustentable posible. Y bueno, hay un camino intermedio que también se utiliza en muchos países, que es, por ejemplo, utilizar metano, gas natural. A través nuevamente de procesos de reformación, uno puede utilizar gas natural para generar hidrógeno, y una de las diferencias también tendría que ver con que el CO2 no se emita, sino que lo podamos capturar. Muy bien, esto lo hemos estado haciendo por ya mucho tiempo y ha sido parte de la gran discusión de la economía del hidrógeno. Aquí lo que trato de mostrar es que en realidad la economía del hidrógeno puede ser muy amplia. No solamente tiene que ver efectivamente con lo que se ha discutido anteriormente en las presentaciones anteriores, que tiene que ver con el sector movilidad a través de, por ejemplo, el uso de celdas de combustible, sino que hay una red muy amplia que se puede explorar, ¿no? Una de las cosas que quisiéramos es tener la producción de hidrógeno a través de procesos de electrólisis, utilizando generación renovable, pero evidentemente también lo podemos hacer a través de combustibles fósiles. También podemos hacer reformación, que yo decía, lo hemos hecho por mucho tiempo, el hidrógeno azul, y podemos utilizar diferentes materias primas de combustibles fósiles, y todo esto alimentándose a una gran pool, un gran almacenamiento de hidrógeno, que eventualmente este hidrógeno podemos hacer muchas cosas con él. Podemos distribuirlo, evidentemente, podemos incorporarlo a la red de gas natural. Utilizar la red de gas natural nos permitiría aprovechar una gran cantidad de infraestructura para mover una molécula que es compleja de mover. Y aquí digamos que empiezan a ver algunos de los temas que nuevamente también se han comentado con anterioridad, de que no todo es bondades en la economía del hidrógeno. Evidentemente hay muchas bondades, pero también tenemos todavía muchas limitaciones, que es, por ejemplo, que la molécula de hidrógeno es muy complicada de almacenar, es muy complicada de mover,
Y algunas lo que han empezado a intentar hacer es empezar a moverse hacia la conversión de amoníaco. O sea, uno puede generar amoníaco. Y tengo una pregunta, ¿se está moviendo mi presentación? Porque ya no sé si se está moviendo, porque creo que estoy viendo diversas pantallas. Si me pudieran verificar que ahorita estamos viendo la filmina de la economía de hidrógeno. Sí, así es, profesor Alberto. Ok, Estamos buenísimo. en economía de hidrógeno. Perfecto, buenísimo. Entonces, entra a juego la economía del amoníaco. El amoníaco es una molécula que nos puede servir para mover el átomo de hidrógeno. Uno puede generar hidrógeno, después a través de procesos muy, muy conocidos como la reconversión a amoníaco. El amoníaco es una infraestructura mucho más conocida. Hemos utilizado amoníaco por muchísimos años en la industria, por ejemplo, en los servicios también, y podemos utilizar eso como una forma de transportar más benévolamente el hidrógeno. Incluso hoy en día se está trabajando sobre tecnologías para poder utilizar directamente el amoníaco, el ammonia to power, ya también es un punto de conversación. Y todo esto es relevante porque van a ver que en la presentación más adelante van a ver diferentes opciones en las cuales nosotros podemos utilizar el hidrógeno, a veces como amoníaco, a veces como hidrógeno. Todos ellos tienen ventajas y desventajas. Muy bien, lo que decía, simplemente para ratificarlo, el hidrógeno nos gusta mucho porque tiene una alta densidad energética. Al momento de utilizar esa energía que acarrea el hidrógeno a través de procesos de calor, pues simplemente obtenemos agua. Pero el problema que tiene es que es una molécula muy ligera. Si lo comparamos contra otros combustibles, en términos de su densidad gravimétrica, es un combustible demasiado ligero. Entonces, eso lo hace muy complicado de almacenar. Se necesitan altas presiones, necesita a veces reducir la temperatura, y si nosotros comparamos su poder calorífico por unidad de volumen, pues el hidrógeno es el que tiene el poder calorífico menor por unidad de volumen, ¿no? Por eso nos gusta tanto los combustibles líquidos, por ejemplo, porque tienen un alto contenido energético por unidad de volumen. Y si uno empieza a ver los problemas que podemos tener en transportarlo, pues al momento de querer transportar la molécula de hidrógeno, además de que la interacción hidrógeno con las tuberías convencionales es compleja, hay procesos que hacen que se tenga un debilitamiento de las tuberías, no es el medio ideal para ser transportado. Si ustedes pueden ver en esta filmina, se necesita una alta compresión, energía de compresión para poder alcanzar presiones similares a la de otros combustibles, por ejemplo, el gas natural. Se tiene que invertir muchísima energía para comprimir la molécula. Y si yo quiero transportar altas distancias, por ejemplo, en ductos, como lo hacemos con el gas natural, la cantidad de energía que consumimos también es muy importante. Si comparamos la energía consumida en transportar el gas natural, por ejemplo, a 5,000 kilómetros de distancia, pues necesitamos el 10% de ese material, básicamente, ¿no? Pero si queremos transportar esa misma distancia, el hidrógeno, necesito casi el 35% de ese material. De ese hidrógeno se iría directamente a consumo energético para poderlo mover. Entonces, no tiene demasiado sentido en ese concepto andar transportando el hidrógeno. Más bien, por ejemplo, el amoníaco es un tema relevante, ¿no? Y es un tema también muy, muy, muy importante ahorita de discusión. La infraestructura para transportar amoníaco existe, tiene propiedades para convertir en líquido muy, muy interesante, no se necesita tanta energía, y entendemos muy bien las conversiones de hidrógeno a amoníaco y de amoníaco a hidrógeno. Como decía, lo hemos estado utilizando por mucho tiempo en la industria. Es un commodity muy bien que se entiende muy bien cómo utilizarlo, cómo manejarlo, los riesgos que tiene, y por lo mismo también existe mucha inversión en el mismo, ¿no? Muy bien. Simplemente esto es una introducción así como que para tener un poco de piso parejo en la conversación. Ahora,
Lo que ahora quiero comentar es el tema de la descarbonización en los sectores industriales y la razón por la cual hidrógeno es tan importante. Uno de los problemas, de los grandes problemas que se tiene en la descarbonización de los sectores industriales es que es muy bien reconocido que hay ciertos sectores que van a ser muy complicados de descarbonizar. Esta es una figura que viene de un estudio de la Unión Europea, en donde si consideramos aquella industria que es altamente intensiva en energía, particularmente en calor, como son, por ejemplo, los procesos de acero, de cemento, generación de plásticos, incluyendo la generación de amoníaco, casi el 86% de toda esa energía es muy complicada de descarbonizar, porque no estamos hablando de procesos en donde se utiliza energía eléctrica, más bien estamos acostumbrados a quemar un combustible para generar calor y todos estos procesos utilizan altas temperaturas, cemento, vidrio, cerámicos, plásticos, etcétera, etcétera, son de las industrias que son de las que se han reconocido como las más complicadas que van a ser, que vamos a tener que descarbonizar. ¿Es imposible hacerlo? No, es ciertamente posible, pero nos va a costar tiempo, nos va a costar recursos, tenemos que hacer nuevos desarrollos tecnológicos y tenemos que tener una amplia gama de diferentes posibilidades para poder pensar en una descarbonización en ese sentido, y la cadena de valor lo va a tener que asumir esos cambios que vamos a tener que tener. Y es un tema muy caliente. Uno se sorprendería realmente en la literatura de que mucho se ha pensado en la descarbonización, por ejemplo, del sector transporte. Apenas, y esto puede ser argumentado, pero el año pasado salió la primera hoja de ruta de la descarbonización del sector industrial del Reino Unido como un estudio de estrategia de una entidad nacional, como es el Reino Unido. Entonces, la discusión está muy temprano todavía en qué es lo que vamos a necesitar para hacer en la descarbonización de estos sectores industriales que son complejos en la descarbonización. Y evidentemente estas rutas son muy parecidas cuando uno las ve. Apostamos evidentemente a la eficiencia energética en un primer lugar. Tendremos que apostarle evidentemente también al cambio de combustibles, pero también la captura y secuestro de carbono también tendrá que ser parte de ello. Esa es la ruta del Reino Unido, pero ustedes podrán ver que a partir del 2020 al 2030 va a ser muy cercanamente a business as usual, o sea, vamos a tener que seguir haciendo lo que sabemos hacer y que ya tenemos la tecnología para poder hacerlo, pero a partir de 2030 hay una gran incertidumbre sobre la mezcla de diferentes estrategias tecnológicas que vamos a tener que seguir para poder descarbonizar los sectores industriales. Para México, me voy a enfocar un poco más al contexto mexicano. En México existen algunos estudios que se han hecho para poder evaluar la posibilidad de descarbonizar el sector industrial. Estos estudios se han hecho de manera muy genérica, no se han abordado por diferentes sectores de la industria y además se han enfocado al corto plazo, al 2035, utilizando tecnologías. No voy a explicar todas esas tecnologías. Lo que sí puedo decir es que esas tecnologías lo que marcan es que son tecnologías de eficiencia energética que ya son conocidas, cogeneración, uso eficiente de motores eléctricos, etcétera, etcétera. Cosas que ya sabemos que podemos hacer. Y también una de estos estudios, lo que típicamente están centrados en ver si es posible llevar a poder cumplir con los compromisos nacionalmente determinados, en este caso de México, ¿no? Que sí voy a decir, y lo voy a recalcar más adelante, los compromisos nacionalmente determinados no nos van a ayudar a afrontar la crisis climática, particularmente los que tiene México y lo que tienen muchos países. Se ha estado argumentando en los últimos 2 años que los compromisos nacionalmente determinados no nos van a llevar a los famosos net zero 2050 y demás. Vamos a tener que trabajar mucho más para poder llegar a esos niveles, ¿no? Entonces existe una muy alta oportunidad para poder hacer estudios de gran envergadura que nos puedan llevar a dar una idea de qué es lo que tiene que suceder en los sectores industriales.
¿Y cómo aparece aquí el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno, particularmente el hidrógeno verde, se ha visto que nos puede ayudar para poder visualizar esos futuros netos cero, particularmente netos cero 2050, que es, digamos, que lo que ahorita es aceptado por la mayoría de los científicos, de los conocedores del tema, que es a donde tenemos que apostar. Y a donde me voy a enfocar en la siguiente parte de la discusión es dónde entra el hidrógeno, qué sí puede hacer el hidrógeno por nosotros, particularmente el hidrógeno verde, y qué no puede hacer por nosotros. Y digamos que una primera gran conclusión aparece precisamente en esta filmina que viene de un reporte de McKinsey, que apenas lo sacó hace como un mes, en donde básicamente lo que dice es cosas que ya sabemos. Si el hidrógeno va a tener que ser utilizado como un sustituto de fósiles, y nos va a tener que ayudar en cierto tipo de industrias en donde se necesita mucha energía en forma de calor, por ejemplo, acero. Y además, como el hidrógeno también es un agente reductor químico, nos ayuda mucho en aquellos procesos industriales donde precisamente se necesita un agente reductor, como es también precisamente la industria del acero. Entonces, ustedes van a ver que la industria del acero va a ser uno de los grandes beneficiarios del hidrógeno verde, además de otros sectores industriales. Sí puede decir que la parte de movilidad se ve como un impacto menor. Se ha estado discutiendo en los diferentes presentaciones previas a esta, donde además se ha visto que donde pudiera estar más enfocado el impacto del hidrógeno es precisamente en los vehículos pesados. Muy bien. Entonces, me voy a un caso de estudio, que es un caso de estudio que estamos trabajando para la descarbonización de la industria del estado de Nuevo León. En lo general, en algunos países son estados, en algunos otros países son departamentos. Bueno, en este caso es el símil, por ejemplo, el de Colombia, que es la industria del estado de Nuevo León, en donde nuestro principal objetivo tenía que ver con la definición de rutas tecnológicas y políticas públicas para incrementar la competitividad. Los objetivos que tenemos en este proyecto, que estamos a punto de cerrar la primera fase, es, en primer lugar, crear una hoja de ruta tecnológica. En segundo lugar, establecer vías óptimas para la descarbonización del sector industrial, que esto eventualmente nos pueda ayudar a delinear instrumentos de política pública. Creo que este es un mensaje muy relevante. Cuando nosotros los ingenieros pensamos en tecnología, casi siempre nos enfocamos en los dos puntos, pero hay que tener visión de que estos estudios tienen que tener también eventualmente ese impacto en política pública. Como otros estudios van a verlos en lo que nosotros hemos preparado, empezamos con temas de que pues, no se nos debe olvidar que la primera gran tarea que hay que hacer es apostarle a la eficiencia energética, y después estamos apostándole a la descarbonización. Reducir la cantidad de CO2 equivalente emitido por cada unidad de energía consumida, ¿no? Debo decir que el enfoque del proyecto estuvo fundamentalmente ligado a la mitigación de las emisiones por los procesos industriales. Teníamos que tener unos límites en el estudio que hicimos. Nos enfocamos exclusivamente a los procesos industriales. Sabemos que el sector industrial es muy amplio, entonces tiene flotillas de movilidad, hay que transportar, está la cadena de valor, están sectores en donde la eficiencia energética en las mismas edificaciones es relevante. Entonces, en este caso, nosotros nos enfocamos exclusivamente en lo que tiene que ver con la mitigación de emisiones en los procesos industriales y particularmente las emisiones de CO2 y metano. No fue evidentemente pura mitigación, no hablamos de estrategias de adaptación, que también son muy relevantes de considerar. ¿Por qué el sector industrial de Nuevo León? Se preguntarán algunos de que a lo mejor de otros lugares de América Latina que nos escuchan, ¿por qué el estado de Nuevo León, particularmente en este estudio, fue relevante para nosotros? Bueno, resulta que el estado de Nuevo León es el segundo estado de la República Mexicana más importante en tema de sector industrial. Tiene un impacto muy importante en el Producto Interno Bruto del país.
y una gran parte del Producto Interno Bruto del mismo estado de Nuevo León tiene que ver con el sector industrial. El estado de Nuevo León es un estado industrial por excelencia. Pero otro punto que es muy relevante entender del estado de Nuevo León es que la industria de Nuevo León empezó hace 150, 130 años más o menos, ¿no? Y ha estado enfocada en estos grandes sectores industriales que han permitido el desarrollo de muchas naciones, pero también que consumen mucha energía, son muy intensivos en consumo de energía. Y nuevamente, repito, vidrio, acero, cemento, cerámica, química, todos estos sectores están muy insertados en la economía del estado de Nuevo León, lo cual lo hace muy interesante para tener un análisis de cómo podríamos descarbonizar al estado. En el estudio sabíamos cuáles son algunas de las sectores industriales más relevantes para descarbonizar, pero aún así hicimos una matriz de decisión porque la industria es muy amplia en el estado de Nuevo León. Entonces queríamos asegurarnos de que tuviéramos impactando en la mayor proporción, no solamente de emisiones contaminantes, sino en el consumo energético, también en la presencia que tenían diferentes sectores industriales en el estado y además el valor agregado en términos económicos que dan diferentes sectores industriales. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de buscar mucha información. No voy a entrar demasiado en los detalles, pero algo que sí puedo decir es de que es muy intensiva la búsqueda de información y no necesariamente está en la misma base para poderla procesar. Algo de información está en la base nacional, por ejemplo, las emisiones, algo de información está a nivel del estado, consumos energéticos, usos finales de energía, emisiones industriales, no necesariamente están en la misma base y tuvimos que hacer un gran esfuerzo para poderlo tratar de ponerlo en la misma base comparativa. Simplemente para darles un ejemplo de los conflictos que de repente uno tiene al analizar este tipo de información. En tema de emisiones, el responsable de hacerlo en México es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y si uno ve las emisiones del sector industrial, nuevamente no es sorpresivo que a nivel nacional, hierro y acero son de las que mayores emisiones de CO2, por ejemplo, se tienen, después metales no ferrosos, etcétera, etcétera. Pero se tiene una determinada nomenclatura que hace justicia a los reportes que hace el INEC, por ejemplo, a la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas. Esta misma nomenclatura no es necesariamente la misma que se utiliza en el DNUE, del Instituto Nacional de Ecología, Geografía e Informática, y no es necesariamente la misma que se tiene en otras bases de datos. Entonces, cruzar esa información es complejo. Darles una idea, un panorama muy rápido de la industria en Nuevo León. Como en otros lugares, hay una gran cantidad de unidades económicas, micro y pequeñas industrias. Las grandes industrias representan el menor número de unidades económicas, pero son típicamente las más grandes. Tuvimos que, en esta búsqueda de información, asegurarnos de poder hacer un cruce de información económica coherente para el estudio. Como decía, el Inventario Nacional de Emisiones y el Inventario Estatal de Emisiones se hacen con una categorización de los sectores productivos, mientras que otras variables socioeconómicas, consumo de energía, consumo de uso final de la energía, consumo de fósiles y demás, se utiliza, por ejemplo, la estructura del CIAN, que es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, en donde tenemos sectores, subsectores, ramas, subramas y clases y diferentes actividades. Entonces, diferentes bases de datos, y a lo mejor este es el mensaje principal, tenía diferentes categorías y teníamos que asegurarnos de que estuviéramos comparando y sumando peras con peras y manzanas con manzanas. El consumo energético de la industria en Nuevo León, utilizamos mucho gas natural. Desde hace mucho tiempo el gas natural es el fósil por excelencia en Nuevo León. Se utiliza en la industria poco diésel, poco combustóleo, electricidad, sí, como una cuarta parte, pero la mayor parte viene por el uso de gas natural. Pero evidentemente no es el estándar. Diferentes sectores y ramas industriales utilizan
y tienen una distribución diferenciada en los usos finales de los combustibles. Entonces, todo esto lo tuvimos que factorizar en la información que utilizamos. Y en términos económicos, nuevamente, teníamos que asegurarnos de que estuviéramos atacando aquellos sectores industriales que son los que tienen mayor impacto económico. No sorpresivamente, después de hacer todo este análisis, llegamos a la conclusión de lo que las ramas que eran más relevantes para nuestro estudio, particularmente, estos son los códigos del DNUE, eran la industria básica del hierro y el acero, fabricación de cemento y productos de concreto, fabricación de vidrio y productos de vidrio, y fabricación de productos químicos básicos. ¿Qué es lo que hicimos? En primer lugar, el primer objetivo es construir mapas de ruta tecnológico. Tuvimos que mapear todos estos procesos, ver dónde estaban los consumos energéticos y emisiones de estos procesos. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, la elaboración del cemento, como a las tecnologías que están instaladas en el estado se analizaron. Se categorizaron los diferentes procesos, se vieron las emisiones, por ejemplo, toneladas de CO2 emitida por tonelada de cemento procesado. Se revisaron las tecnologías actuales y se empezaron a ver las alternativas para construir mapas de ruta tecnológico. Esto es un mapa de ruta tecnológico del tipo que construimos. Y este es para la industria del hierro y el acero. Teníamos medidas transversales y de acuerdo a los diferentes procesos en la fabricación, por ejemplo, de acero. La nomenclatura es un poquito involucrada y déjenme ir rápidamente sobre ella. Los cuadros en amarillo significan tecnologías que ya existen y donde ustedes pueden ver los factores de los índices de emisión. 0.53 toneladas de CO2 por tonelada producida de acero, por ejemplo, ¿no? Todo lo que está en gris tienen que ver tecnologías de mitigación de emisiones. Todo lo que está en un poco de azul son tecnologías de ahorro de energía. Ustedes pueden ver que en la parte superior vienen diferentes años. Y esto tiene que ver por el hecho de que no todas las tecnologías están suficientemente desarrolladas. Hay tecnologías que ustedes pueden ver que aparecen en el 2025 o el 2022, 2023, que empieza nuestro análisis, que ya son tecnologías que están suficientemente maduras para poder ser implementadas. Hay tecnologías que ustedes pueden ver que sugerimos que pueden entrar en el 2030, en el 2035, en el 2040, dependiendo de la madurez tecnológica que se pueda prever de ellas. En azul hay algunas tecnologías que ponemos, sabes que esas tecnologías no están disponibles y déjeme tomar esta precisamente. La reducción directa basada en hidrógeno verde es una tecnología que no tiene el TRL actualmente necesario para ser implementada. Pudiera estar implementada entre 2030 y 2035. Entonces, esto teníamos que considerarlo para el momento de establecer las rutas de descarbonización, en cuándo entran las diferentes tecnologías a participar. Y para cada una de estas diferentes tecnologías hicimos fichas técnicas de donde tomamos la decisión de poder utilizarlas y cómo utilizarlas, donde se hace ya un análisis detallado de cada una de estas tecnologías, su potencial de mitigación o ahorro energético, su nivel de TRL, o sea, qué tanta madurez tecnológica se tiene, la evaluación económica, cuánto de costo de capital, costo de inversión, costo de operación, también algunos ejemplos de aplicación, dónde se está publicando, si ya está en prueba piloto, si ya es una prueba ya comercial, y posibles barreras, tanto técnicas, financieras y regulatorias de cada una de estas tecnologías. Entonces, con toda esa información, pasamos a la generación de los escenarios de descarbonización. Me voy a ir muy rápidamente con esto. Hay mucha información aquí, pero por beneficio del tiempo, déjenme ir relativamente rápido. La manera en que van a ustedes ver representada la información es en términos de lo que llamamos el presupuesto de carbono. Cada nación o cada entidad subnacional tiene un presupuesto de carbono y este presupuesto de carbono está contemplado de acuerdo a los compromisos que tenemos que tener para evitar superar, por ejemplo, el 1.5 grados centígrados en un futuro, ¿no? Las reglas que tenemos que son conocidas de las conferencias de las partes, ¿no? Entonces, con base en eso,
tenemos un presupuesto de carbono para México y también sacamos un presupuesto de carbono para el estado de Nuevo León y también generamos un presupuesto de carbono para cada uno de los sectores industriales. Eso quiere decir, es como un presupuesto económico. Yo tengo tantas emisiones de CO2 que puedo emitir, no sé, al 2050 o al 2060, para evitar que efectivamente pueda llegar yo a sobrepasar el 1.5 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, en este presupuesto de carbono tenemos suficiente presupuesto para emitir, de tal manera que para el 2059 ya se nos acabaría el presupuesto de carbono, ya no podemos emitir más CO2 y en ese momento podríamos, en principio, limitar la subida de la temperatura no más allá de 1.5 grados centígrados. Entonces tuvimos que hacer todo ese análisis para saber cuál era el presupuesto de carbono de cada uno de los sectores industriales. Y después eso lo llevamos a un modelo que es el Energy Policy Simulator, en donde básicamente este modelo lo que nos permite hacer es construir diferentes escenarios y diferentes estrategias con diferentes tecnologías para diferentes sectores industriales. Este es un simulador bastante conocido. Es bastante poderoso, es bastante robusto. Es un modelo híbrido en donde Hola, hola. Qué pena con ustedes. Creo que el profesor Alberto Mendoza tiene algunos inconvenientes con su red. Entonces, esperemos unos minuticos. Si quieren, pueden ir agregando las preguntas que tengan para él en el chat. Una disculpa, sufrí un corte de energía eléctrica por acá. Adelante. No sé, gracias. Termino rápidamente. Voy a saltarme algunas cuestiones del modelo
con gusto los puedo platicar. Pero déjenme platicarles rápidamente sobre los escenarios modelados. Modelamos 5 estrategias, de hecho son 6 estrategias que tienen que ver con, primero, considerar eficiencia energética, a dónde nos llevan las energías renovables, la reducción de fósiles, captura y secuestro de carbono y después aceleración tecnológica, indicando esto, digamos que introducción de esas tecnologías con mayor aceleración. Y ustedes van a ver objetivos de mitigación, ahorita se los muestro en las gráficas, que tiene que ver con diferentes políticas públicas que uno puede considerar, desde lo que es la política de presupuesto de carbono o los compromisos nacionalmente condicionados o no condicionados, y 0 emisiones al 2050, por ejemplo. Miren, déjenme mostrarles con detenimiento una de los escenarios. Este es el escenario para la rama de hierro y acero y prometo entrar al tema del hidrógeno también aquí rápidamente. Si nosotros consideramos la rama de hierro y acero, ustedes lo que la manera de interpretar esta gráfica es toda la línea superior indica las emisiones si es business as usual. Si seguimos haciendo lo que seguimos haciendo, nos vamos a llevar a tener tantas emisiones en el futuro al 2050. Las emisiones que tenemos al día de hoy para el sector hierro y acero en el estado de Nuevo León son del orden de un poco más de 4 millones de toneladas de CO2 equivalente. Cada una de estas líneas punteadas que aparecen aquí abajo son diferentes objetivos de mitigación. Por ejemplo, esta de amarillo representa compromisos nacionalmente determinados de México al 2030 y por ejemplo, las que son las más dramáticas para poder llevar a cabo es, por ejemplo, 0 emisiones al 2050, que sería esta línea azul punteada, que si nosotros la seguimos, eventualmente llega a 0 emisiones al 2050. ¿Cómo interpretar esta gráfica? Esta gráfica es de ahorros. Por ejemplo, si yo implemento estrategias de eficiencia energética, como por ejemplo son mayor monitoreo automatizado, variadores de frecuencia, reducción de pérdidas por rendimiento, hornos de arco eléctrico, de corriente continua de doble carcasa, etcétera, etcétera. Para cada una de estas diferentes estrategias yo puedo reducir esta porción de la gráfica. En azul sería la reducción por monitoreo automatizado, después aquí en naranja reducción por pérdidas en rendimiento, en gris variadores de frecuencia, etcétera, etcétera. Uno puede ver aquí que los hornos de arco eléctrico de corriente continua son los que pudieran darme el mayor ahorro. De tal manera que todo esto es lo que nos ahorramos en emisiones de CO2 y lo que queda por debajo de la curva aquí en gris son las emisiones restantes. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que bajo la estrategia de eficiencia energética para la rama de hierro y acero en el estado de Nuevo León, pudiéramos llegar a cumplir, pues sí, los compromisos nacionalmente determinados, no condicionados, pero no llegaríamos al neto 0 2050. Nos quedaría por reducir todavía una parte importante de las emisiones. ¿Qué pasa si sobre estas estrategias sumamos introducción de energías renovables? Y este es un resultado bien interesante para este tipo de industria que es altamente intensiva en energía en forma de calor. La energía renovable no es una solución relevante. Si implementamos energía renovable, solamente le ganamos esta pequeña fracción que aparece aquí en verde. ¿Okay? Eso quiere decir, si yo empiezo a hacer más verde el sistema eléctrico, la reducción en realidad es baja de lo que yo llego a ganar. No así, por ejemplo, si sumamos la reducción de fósiles. Y aquí es donde, si ustedes se fijan, me voy a ir antes y después. Una reducción muy importante, y ustedes pueden ver esta sección en azul claro, es precisamente la reducción directa por uso de hidrógeno verde. Podemos tener esta reducción muy importante si cambiamos gas natural, por ejemplo, por hidrógeno verde en el proceso de reducción directa en la producción de hidrógeno, ¿no? También una parte importante podría ser para precalentamiento con oxicombustibles, pero ya con toda esta secuencia de posibilidades es donde podemos llegar a hacer 20-0, neto cero al 2050, ¿no? Y
otra cosa interesante, captura y secuestro de carbono en este caso no ayuda mucho, ayuda muy poco por la madurez tecnológica que pudieras tener para la industria mexicana. Termino con las gráficas que tienen que ver con otras ramas. Por ejemplo, esto es cemento. En la rama del cemento, una opción muy interesante es utilizar amoníaco verde. Fíjense, no necesariamente hidrógeno verde, sino amoníaco verde, que me ayuda a tener toda esta ganancia que aparece aquí en la reducción de emisiones, que me queda una baja emisiones, y para el 20, si todo esto ocurriera para el 2033, básicamente estaría descarbonizada la industria. Una parte importante de esta descarbonización tendría que venir de otros usos. Por ejemplo, cambiar a hornos rotatorios solares, es una opción muy interesante, y recuperación de calor residual. Aquí, por ejemplo, eficiencia energética en industria de cemento puede ser muy relevante. En la rama de químicos, resulta que el hidrógeno verde no es tan relevante. Aquí es más importante lo que es, por ejemplo, la generación de vapor y la integración de procesos químicos. Y para la rama del vidrio es más importante las turbinas y generadores de vapor. El hidrógeno verde para fundición sí es una opción, que es esta que aparece aquí, pero por ejemplo se equipara con lo que es biogás para fundición. Hay una gran cantidad de personas que están detrás de este trabajo, que se les he mostrado muy rápidamente. Aprovecho para hacer esta alusión al libro que publicamos sobre energy issues y transición a la economía baja y carbono. ¿Qué nos falta para terminar, digamos, que este proyecto? Tenemos que todavía que incorporar la parte económica. La parte económica es muy importante. Y aquí hay planteamientos que son muy complejos de poder discriminar si las suposiciones que estamos haciendo son relevantes. Hay mucha información detrás de decir, oye, ¿en qué momento, qué tecnologías van a ser las que van a entrar? Hicimos un taller con actores de la industria para preguntarles, y que no fuera solamente un ejercicio académico de que nosotros creemos que se pudieran utilizar estas tecnologías, sino platicamos con la gente de la industria para saber cuáles eran sus planes y cómo realmente estaban estos planes soportados en lo que la industria dice. Y hay que hacer todavía un análisis de incertidumbre sobre qué pasa si esos objetivos no se cumplen, ¿no? Entonces, todavía hay trabajo que hacer, pero digamos que alguno de los resultados a manera de conclusión relevantes es que el hidrógeno verde es efectivamente una forma interesante de descarbonizar la industria. Ciertas industrias van a ser mayormente beneficiadas, por ejemplo, acero, y por el hecho de que el hidrógeno no solamente se puede ayudar a generar calor, sino también porque es un agente reductor que se utiliza en la producción de acero, precisamente. En otras industrias, aparentemente es más relevante no utilizar hidrógeno, sino utilizar amoníaco verde, que es esta otra ruta relevante que se puede explorar. Y con base en eso, concluyo. Una disculpa por ahí el impasse que tuvimos, pero quedo atento a cualquier comentario que puedan llegar a tener. Gracias. Bueno, doctor Alberto, antes muchísimas gracias por la presentación, bastante interesante. Ya tenemos aquí en el chat 2 preguntas. La primera de ellas la hace Carlos Gima. Dice, Michael, buenos días. Tengo una consulta para el doctor Alberto. Mi consulta puntual es si las investigaciones que se están realizando buscarían también la implementación o certificación de un sistema de gestión de energía, porque todo se presenta, todo lo que se presenta está directamente relacionado. Si no es así, ¿en qué aspectos se diferencian? Es correcto. Todo el tema que ahorita está muy de moda, la terminología de ESG, Environmental, Sustainability and Governance, es muy relevante, es muy naciente.
y efectivamente la información que aquí se genera en este estudio y en tantos otros alimenta esa información. Sí puedo decir que efectivamente estamos en conversaciones con varias gente del sector industrial y también debo decirlo del sector financiero. Todo lo que es el greening of the financial system, el sector financiero tiene que estar contemplado en sus carteras crediticias, todo lo que tiene que ver con riesgos climáticos. Entonces, esta información abona toda esa conversación. Lo que puedo decir es de que este estudio particularmente lo hemos estado vinculando con el sector industrial y con el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica para que eventualmente baje en dos sentidos, en planeación estratégica subnacional. Hay otra parte que no comenté que tiene que ver con los impuestos verdes. Los impuestos verdes también son una forma de acelerar la transición tecnológica. Entonces, por un lado, hay temas de política pública que hay que recalcar, que no forman parte de esto, pero alimenta esa información. Y la otra parte es la misma de governance, la gobernanza de las industrias en sus temas de gestión, que efectivamente estamos en discusión de cómo se puede alimentar eso a la industria y también al sector financiero. Perfecto, doctor Alberto, muchas gracias. La pregunta de Raimundo Rubio es, hablaba sobre sectores que es difícil de cambiar a energía de hidrógeno. ¿Cree que sea más prudente primero hacer el cambio de varias industrias a hidrógeno azul y de ahí cambiarlo a hidrógeno verde? El, el hidrógeno azul, efectivamente, hay diferentes puntos de vista, ¿no? Yo lo que diría es que todo depende de cómo está la mezcla de la infraestructura energética en una ubicación particular y qué tiene sentido desde el punto de vista de cómo migrar esa infraestructura. ¿A qué es lo que voy? Nuevo León, como decía yo, es uno de estos estados en la República Mexicana que tiene mucho acceso a gas natural. Estamos muy cerca de la frontera con Texas, importamos gas natural. La ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue la primera ciudad en la República Mexicana que tuvo gas natural entubado para uso doméstico hace más de 100 años. Entonces, hace más de 100 años utilizamos gas natural. Entonces, la infraestructura de gas natural que pasa por el estado de Nuevo León, de Texas, al resto de la República Mexicana, es muy amplia. Entonces, y por las condiciones tecnológicas de la industria, yo lo que diría es que gas natural azul tiene sentido para la industria de Nuevo León. Hay otras entidades y puede ser en otros lugares de América Latina en donde el gas natural no necesariamente está disponible. Y lo que tiene sentido es directamente brincar directamente hidrógeno verde por las condiciones también, digamos que de la disponibilidad de energía renovable y de agua. Entonces, yo creo que depende del contexto y de la infraestructura que se tenga en un cierto lugar. Perfecto. Vamos por aquí con las últimas dos preguntas que ya nos pasamos unos minuticos. Sí. Entonces, Nicolás Giraldo dice, Alberto, un saludo. Respecto a estrategias para disminuir emisiones de carbono, ¿qué pudiste ver en la industria relacionado con metodologías MAC, MACC o construcción de curvas de abatimiento de emisiones para tomar decisiones de política en la industria? Sí, nosotros lo que intentamos hacer y está muy subyacente lo que presenté precisamente en ver los conceptos de esto de Best Available Technology o Most Appropriate Technology y otros tipos de conceptos. Eso está, digamos que de alguna manera insertado en las fichas técnicas que estuvimos explorando. No nos hemos metido tanto al tiempo, al momento de ver curvas marginales económicas, por ejemplo, para ver qué es lo más conveniente. Eso lo que hemos hecho es dejar que el modelo, que es un modelo de dinámica de sistemas, nos guíe un poco más sobre cómo aproximarlo. Y también tiene que ver con el hecho de que todavía está en este estudio particularmente todavía muy preliminar el impacto que podría tener eh, eh, estrategias como cap and trade o impuestos verdes o los impuestos al carbono, todavía no está insertado tanto en lo que hemos estado haciendo. Pero efectivamente es un tema relevante.
Listo. Y dice Nicolás que muchas gracias, doctor Alberto. Y por último, Eh, la pregunta de Oscar Serrano dice, gracias, doctor Alberto, por su presentación. Quisiera saber su punto de vista de la aplicación de hidrógeno en el uso automotriz. Específicamente, ¿cuál considera mejor? Si las celdas de hidrógeno o motores de combustión de hidrógeno y por qué. Muy bien, miren, no me considero experto en ese tema. La respuesta que voy a dar es más bien como una persona interesada en el tema. Yo por lo menos de lo que he leído, lo limitado que he leído y escuchado es que me parece que las celdas de combustible tienen tienen, tenderían a ser una opción, una mejor opción para la transición del sector movilidad. Eh, por lo que la industria automotriz está decantando, yo veo poco entusiasmo en los motores de combustión de hidrógeno. Tienen problemas tecnológicos relevantes, temperaturas altísimas de combustión, los materiales van a sufrir con la mezcla. Donde pudiera haber un tema es en mezclar hidrógeno con metano. Ahí sí se pudiera ver una opción. Yo estaría más entusiasmado en pensar en motores de combustión de metano con hidrógeno que puramente hidrógeno. De hecho, mucha de la tecnología, por ejemplo, y déjeme hacer el símil muy rápido, con turbinas de gas que se están prometiendo turbinas de hidrógeno al 2050, por ejemplo, al 2040. Siemens acaba de sacar un nuevo reportaje de eso. Están pensando en, o sea, no hay forma que ahorita podamos hacer turbinas, o sea, sí hay forma, pero es complejo hacer turbinas de hidrógeno puro. Entonces, lo que la gente está haciendo está mezclando, está haciendo turbinas de metano, 70% metano, o 70% gas natural con 30% hidrógeno, y de ahí ver cómo evoluciona la tecnología. Yo no estoy seguro de que eventualmente motores de combustión de puro hidrógeno pudiera ser un tema. Yo más bien lo veo como celdas de combustible. Perfecto. Doctor Alberto, pues muchísimas gracias. Vuelvo y le repito, muy interesante todo el trabajo que ha realizado aquí en el Tecnológico de Monterrey. Gracias a todos los participantes por asistir a la charla. Nos vemos dentro de 8 días y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Igualmente, hasta luego.